Entonces, si la política es una ciencia, compartirá con las demás ciencias algunos problemas en cuanto a su formulación y elaboración. Y en cuanto a su epistemología, tendrá algunos problemas u obstáculos epistemológicos que están señalados con precisión en este primer capítulo. Dentro de esos principales problemas que afronta la ciencia política, tenemos en primer lugar la construcción de un vocabulario científico y especializado. Así como en el derecho existe una terminología propia, diferente del lenguaje vulgar, el lenguaje jurídico tiene una connotación en algunas situaciones distinto, ¿no? Y precisamente el Código Civil, cuando habla de la interpretación de la norma, de la interpretación de la ley, señala algunos criterios, como que primero se interpretará atendiendo su tenor literal, pero después hay que acudir a la significación precisa que le otorga la ley. Lo mismo ocurre entonces con la ciencia política. Hay conceptos pertenecientes a esta ciencia política que constituyen un lenguaje especializado. Es un lenguaje verbal y conceptual, y es necesario manejarlo convenientemente ese lenguaje para poder seguir accediendo a la comprensión de otros conocimientos y de otros conceptos mucho más elaborados. Por ejemplo, si yo necesito comprender el pensamiento de Nikos Poulantzas o de Antonio Gramsci, ¿no? Yo necesito saber, o de Luis Althusser, que hablan sobre la sobredeterminación, sobre la ruptura epistemológica, como sobre la lectura sintomal. ¿Cómo yo puedo acceder a este tipo de conocimiento si antes yo no conozco de antemano cuáles son las bases conceptuales de esto que les estoy indicando? Sería como hablarles en un lenguaje un poco esotérico, ¿verdad? Ya sería un poco incomprensible empezar a abordar el asunto de la sobredeterminación si yo no conozco primero qué es la determinación. Entonces tendría que remontarme primero a Marx, por ejemplo, y saber que Marx, la concepción sociológica y filosófica de Marx, el materialismo histórico y el materialismo dialéctico, provoca un determinismo económico, dado que la sociedad está determinada y está condicionada a ser de determinada manera de acuerdo a su forma de producción. A esto se le llama determinismo. O sea, la estructura condiciona la superestructura social. Sin embargo, Luis Althusser dice lo contrario. Él observa cómo es posible que esa estructura económica también sea condicionada por esa superestructura social, y a esto le llama sobredeterminación. Pero ¿cómo nosotros podemos llegar a apreciar este tipo de conceptos? Si es que previamente no tenemos el ABC, las bases, el alfabeto y el lenguaje conceptual propio de la ciencia política. Este es un gran problema que yo observo, que no solamente existe en la política, sino que en otras ciencias. Pretender conocer la ciencia política y comprender a sus instituciones de memoria no es posible. Yo creo que es uno de los defectos que se tiene al estudiar esta materia, de tratar de aprenderse de memoria los conceptos sin tener una real comprensión de lo que significa. Particularmente a mí nunca me ha interesado que se aprendan de memoria todo lo que dice la guía didáctica o el libro de texto. Más me interesa que ustedes manejen los conceptos que están reflejados ahí. No importa que utilicen otras palabras, pero lo interesante es que tengan un manejo conceptual apropiado respecto a esos conceptos. Entonces, uno de los primeros problemas u obstáculos epistemológicos sería la construcción de un vocabulario especializado y sistematizado. Otro problema que siempre se manifiesta es aquella ilusión del saber automático, que hace que nosotros nos formemos conceptos y que nos formemos juicios de valor de cosas que desconocemos, ¿no? Yo no puedo decir que conozco las bases de la ciencia política porque recién he recibido una clase o a lo mejor he leído un libro. Necesito previamente haber tenido una experiencia y un manejo apropiado de conceptos para poder asomar recién a el conocimiento profundo de la ciencia. Entonces esta sociología espontánea
que a veces manifiestan la mayoría de las ciencias, hace que nosotros nos formemos una opinión y nos formemos un conocimiento superficial y no profundo. Y esto se nota generalmente en la política, porque a veces cuando se habla de la política es como hablar sobre fútbol, ¿no? Todo el mundo en el momento que la selección nacional juega es técnico de fútbol y dice cómo debe ser planteada la alineación, qué jugadores deben estar, cuál va a ser el esquema de juego. Todos somos expertos en fútbol, ¿no? Y nos atrevemos a dar comentarios a priori respecto de estas cosas. Lo mismo ocurre con la ciencia política, sobre todo. Pensamos que la política es simplemente una cuestión de tener una opinión sobre una cosa, una opinión política. Y es diferente al conocimiento científico que nosotros pretendemos darle a la política, ¿no? Lo uno es una opinión, un conocimiento empírico de la política, y nosotros estamos proponiendo un conocimiento científico de esa política. Entonces, romper